Mucho gusto de nuevo, ya estamos aquí en nuestra siguiente entrega del podcast Milla Extra. Esta ocasión tenemos un gran invitado, aquí nuestro colega y buen compañero, el arquitecto Ticani, Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí también Mike, desde el otro micrófono. Entonces, pues esta ocasión vamos a tener un par de temas alrededor de lo que es, pues como siempre, la parte de los negocios, el emprendimiento y también el sector, en este caso, de la construcción, inmobiliario, y un poco también de pues la referencia que nos puede contar aquí nuestro especial invitado acerca de la arquitectura, muy apasionado de ese segmento, y que pues hemos aprendido bastante de sus exhortaciones y también de sus consejos, ¿no? Entonces, pues ¿qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Pues ¿bien? Aquí espero que todo marche bien. Ya sabes, sí. Pues esencialmente quisiéramos conocerte un poco más junto con aquí los compañeritos de la cámara que están detrás de ella, y pues acerca de tu historia, acerca de cómo es que empezaste en la arquitectura, que nos platiques un poco acerca de ti y todo lo que pues pueda de algún modo hacerle check a aquellos que tienen esta como intención de buscar pues entrar a esta parte de emprender o a desenvolverse en el área profesional, pero especialmente desde el ángulo de la arquitectura o construcción. ¿Qué nos puedes contar de ti, de tu historia? Oye, bueno, no sé por dónde empezar. Pues antes había mucho la cultura de que quiere ser de grande, ¿no? Se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Pero bueno, en ese que quiero ser de grande es cuando empiezas pues hacer un recuento de tus gustos al principio, después de tus talentos, y al final pues terminas escogiendo, ¿no? En mi caso, que es la arquitectura, te lo he comentado algunas veces, pues uno se hace como un estereotipo del arquitecto, lo cual es muy difícil en esta profesión, porque a diferencia de otras, como te diré, por ejemplo, odontología, ¿no? Uno se visualiza encorvado en la boca de alguien trabajando, y eso es a lo que uno va. Por supuesto que debe haber campos en lo académico, en la investigación, pero principalmente uno escoge la carrera pues por esa vocación, ¿no? Por estar en una boca haciendo arreglos clínicos, ¿no? Claro. En la arquitectura, pues si lo trasladamos ese ejemplo a la arquitectura, pues muchos aspirantes a estudiar arquitectura pues se visualizarán encorvados en un respirador, ¿no? Con una regla T, cambiando al mundo con sus diseños, ¿no? Cambiando vidas. Pues eso es lo que uno visualiza, nada más que ahí es complicado porque el tema es interdisciplinario, el espectro interdisciplinario es muy amplio. Y me vi muy anticuado con lo del respirador. Supongo que ahora ya se visualizarán de diferente manera, a lo mejor es sentados en su iPad, ¿no? En su iPad, o sentados en una mesa con las piernas cruzadas y su equipo de trabajo atrás, ¿no? Haciendo TikToks, ¿no? La arquitectura. Diciendo, ese muro más alto, por favor, y el grupo y el equipo de trabajo, sí. Entonces, ¿no? Pero la realidad es otra. A la hora de estudiar. En mi caso, fue todo un proceso, porque pues tuve una formación de chiquito de que me metía en artes plásticas, y digo, bueno, pues me gustaba. En la prepa también dibujo al desnudo, me gustaba llevar horas extras. Finalmente se escoge la carrera, y en mi caso me decepcioné mucho del primer año. Entonces, ¿De la carrera? De la carrera, sí. Porque en ese entonces existía en la UNAM una figura que se llamaba autogobierno. Y bueno, había talleres que se autogobernaban, como la letra, y había mucha grilla política y del PRD. Sí puedo decir. Sí, tú. Sí. Bueno, resulta que en ese taller, que ahí sí no voy a decir cuál, ya el autogobierno, el PDR. El PDR. El autogobierno ya no existe actualmente, ya no es una forma de...
pero cuando yo estaba sí lo era. Estaban muy desorganizados. Me decepcioné totalmente de la carrera, lo debo decir. Los maestros eran una especie de como hippies postmodernos. Se entraban al salón y pues así lo rodeaban como si fuera una especie de merolico. Y decían, bueno, hoy vamos a aprender qué es un corte. Pues un corte es una sección de una planta. ¿Qué es una planta? Pues quién sabe, vamos a ver qué es un corte, ¿no? Y daba la clase en ese entorno, me desilusioné mucho, al borde de que quise pues salirme, o sea, desertar. Y pues me llegaron comentarios que había talleres fuera de autogobierno, que tampoco voy a decir, que bueno, pues enseñaban de otra manera. Y así es como en el siguiente año, porque era por ese tiempo por bloques anuales, me cambié de taller a que no iba a decir, ¿verdad? Pero bueno, me cambié a un taller. No, tú dilo. Cuando sea bueno, que lo digan, ¿no? Y cuando sea malo, ¿no? No, tú dilo. Aquí la gente funciona. Bueno, me cambié a un taller que se llama Carlos Lazo, donde daba clase un arquitecto que se llama, yo supongo que ya falleció, está ya grande, Alfonso Nápoles. Y literalmente en mi etapa académica, el arquitecto, en el aspecto académico, pues me cambió la vida. Claro. Por principio, porque no daba un peso por mí. Entonces, pues me llegaba a cuestionar de que por qué no estudiaba otra cosa, ¿no? Que por qué le hacía perder el tiempo a mis padres, su dinero. Lo mismo me dijeron ahorita. Sí, lo dijeron a los 6 años. Me abrumó. Ahí nos vemos. Pues sí, me aplastó, porque aparte tenía razón. Yo venía de una inercia muy negativa del primer año. Y me hizo ver que pues la andaba regando. Y él vio un cambio en mí, supongo que lo vio, porque sí, al principio me tundió. De hecho, por ahí debo tener todavía un plano todo rellenado por él. Wow. Me tundió, sí, me hizo papilla, ¿no? Y vio algo en mí que yo incluso pasé a ser un poco destacado en el grupo, y me invitó a reprobar, porque él nada más daba clase en ese año, en esa materia, ¿no? Y si yo pasaba, pues ya, ¿no? Dice, reprueba, te conviene, un año en la vida no es nada. Hoy lo veo de otra manera y hubiera reprobado, la verdad, o sea, lo veo con otra perspectiva y digo, pues sí hubiera reprobado. Porque con él aprendí mucho, y con él me acordé porque había escogido arquitectura, me acordé de los valores que me decepcioné. Entonces el primer mensaje es de que no se decepcionen ante una adversidad así, y descubran sus talentos. Es muy importante la etapa académica, yo siempre lo he dicho, ahora se ha distorsionado mucho. Sí, los invitan a reprobar, reprueben. Sí, se ha distorsionado un poco esa parte, pero el tener buenos mentores, porque aparte en ese taller, el arquitecto Nápoles es el más destacado, porque era muy buen profesor, o sea, él aparte ejercía muy bien, de buena manera, profesionalmente, exitoso, pero aparte había otra serie de profesores de la vieja escuela que tuve la fortuna de tener y de absorber, y entonces fue un cambio radical, no nada más de mi proceso en la facultad, sino de cómo ver la arquitectura en lo general. Lo que me enseñó será cuestión de otro videíto, porque es un poco más meterse en otro tema, pero me ayudó mucho. Y entonces pasa el proceso de académico y sigue lo que sigue, ¿no? Que es el ejercicio. O sea, ¿qué voy a hacer una vez que ya me puedo integrar al campo profesional? Y resulta que es un poco otra vez volver a pasar por lo mismo, porque tienes que encontrar un lugar, y eso para un estudiante recién egresado sin ninguna experiencia, en mi caso, bueno, estoy hablando de mi caso, ¿no? Pues era participar de una empresa,
Porque cuando tú terminas una carrera, como que de pronto se divide en dos bloques, más hoy, ¿no? Está más marcado, o soy empleado o soy emprendedor, o emprendo, o asalto. Como si no hubiera de otro camino, ¿no? Bueno, ahora el emprendimiento, estoy hablando del emprendimiento en la arquitectura, tal vez, pero el emprendimiento ahorita se entiende o se lee de varias maneras. Porque ahora el emprendimiento se ve, no tienes que pasar por todo un proceso de vocación y tornarte la cabeza, soy bueno para dibujar, para diseñar, ¿no? Mi abuelita me heredó 3 recetas de repostería, vamos a vender pasteles, y si nos funciona, pues el otro año vendemos pulseritas. No venimos a hablar de este tipo de emprendimiento, pero pues es el que... Pues sí, ¿no? Al final lo dices, pues es el que, por ahí empezó todo. Ahí el objeto es emprender, no tanto que escogiste. En el caso de... Mientras no sea saltar combis, pues haces ese tipo de emprendimiento. Pero yo digo que se deben hacer las dos cosas. Ahora, ¿por qué? Porque para dar órdenes hay que saber recibirlas también, ¿no? Entonces, entender que tenemos que pasar por empresas grandes o pequeñas antes de poder llegar a un cargo o a una responsabilidad mayor, pues para mí es muy importante. Porque en ese proceso dejan de ser profesores y son los jefes los que te van enseñando, en donde también tuve muy buena fortuna de tener jefes muy exigentes, muy buenos, o sea, en lo general como que nunca dejas de aprender, ¿no? Y entonces entras al mercado pues diciendo, pues, ¿cómo puedo empezar a aprender? Pues como en el rango más bajo, ¿no? Siendo dibujante. Pero entonces siempre buscas una aspiración mayor y dices, bueno, quiero ser jefe de proyectos, quiero ser gerente de proyectos, pero siempre en el marco de una empresa. Claro. Es como te visualizas, ¿no? Sí, te enfocamos en esa parte. A mí, y así, y ahora quiero ser residente, y vas creciendo, pero siempre en el marco de una empresa. Hasta que en mi caso participé en una empresa importante en el mercado inmobiliario, hacía centros, o hace todavía, centros comerciales, desarrollos importantes, en donde también fui creciendo hasta que un viaje a Tijuana a mí me cambió toda la perspectiva de lo que yo podía hacer. Entonces cuando regreso después de 3 años de este viaje, pues a mí en la empresa pues me tratan como con algodones, ¿no? O sea, por fin había logrado lo que yo quería hacer, un godín destacado. Godín alfa. Godín alfa. Y te sientes realizado, ¿no? En ese entonces el proyecto que habíamos desarrollado pues se publicó en varias revistas, por ahí creo que en el Excelsior, y pues ver tu nombre ahí escrito como colaborador, ¿no? Como un colaborador más, pues te dices, bueno, ya estoy donde tanto he luchado, ¿no? Y en ese entonces un amigo mío, un hermanito, se llama Josh, estuvimos 6 años de socios, cuando estaba yo en las mieles del godinaje, pues me invita a participar de su negocio, que por cierto no tenía que ver con arquitectura, ¿no? Sí. Pero pues éramos cuates. Y entonces él muy animado me convencía a dejar mi burbuja, ¿Pero él trabajaba entonces en el mismo despacho? No, éramos vecinos. Ah. amigos, hasta ahí. Pues cotorreábamos mucho, por decirlo suave. Y entonces él emprendió como unos 3 años antes de esto, y pues empezó a ir de repente bien. Y me invitaba, y digo, oye, pues, tú ni siquiera eres arquitecto, ¿ya viste dónde estoy, cómo estoy? O sea, y él muy animado hablaba de las virtudes de emprender, y yo lo escuchaba y mentalmente decía, estás mal, no va a suceder. Pero bueno, fue pertinaz. Y de verdad que me costó mucho trabajo, y yo supongo que a muchos les pasa, dejar esa burbuja de confort y decir, bueno, ahora voy con mis propios medios a ejercer, porque también muy preciso a ser empresario, a ejercer tus propios proyectos, y la verdad que nos fue muy bien.
Fuimos socios 6 o 7 años, de los cuales nos fue muy bien, fueron años prolíferos. Pero bueno, ese es un punto de vista muy lineal de académico, pasar por un Urinac, que es muy importante, hasta llegar a ejercer solo. Entiendo yo que hay otras visiones, ¿no? O sea, no siempre debe ser la vocación la que te impulsa. Por supuesto que el mundo es más grande. Debe haber personas que tienen a sus contactos, su papá tiene una constructora. Hasta las propias necesidades, ¿no? Sí, sus amigos son desarrolladores inmobiliarios importantes, entonces dice, tengo todo para hacerla, pero me falta ser arquitecto. Y pues estudia por eso, porque tiene una afinidad con el negocio y no tiene que ver con todo este proceso que yo les estoy platicando. Y al final estudian porque ya tienen el apalancamiento, ya tienen los contactos y finalmente resultan ser buenos para los negocios o no, porque los contactos también son muy importantes. Tienen lo que muchos anhelamos no perder nunca, que son las oportunidades. Claro. Y ahí están, y de repente ese tipo de arquitectos que les importa un cacahuate, a lo mejor la arquitectura, pero que montan un negocio por de ella, por sus contactos, pues de repente suben videos al TikTok, ¿no? Diciendo que deben de mojar el cascajo. Ya, ¿Para qué no? Pero es que es así, ¿no? Pues ¿de qué voy a subir un video? Bueno, mojar el cascajo. No, ¿cómo dicen? Mojen el cascajo, no molesten a los vecinos. Para que no se esparza el polvito. Y es que es un reflejo también de lo que, bueno, ya me olvidé. Pues hay más temas que han subido de cómo mojar el cascajo, pero bueno, ahí pudo hablar de lo mal que se ponen los transportistas porque les llenes el camión con cascajo mojado, ¿no? A lo mejor ese es su próximo video. Descubrir que el sindicato se enojó, porque le cobró, que quiso cobrar doble el viaje. Sí, no, se ponen locos. ¿No? Sí, miren, aguas ahí, si mojan el cascajo, échenle unos números extras al número para el sindicato. Sí, mójenlo, pero no tanto, ¿no? ya subiré un video yo de las proporciones que debe de llevar el agua. Bueno, pero pues en cualquier condición debes de estar seguro de tus cualidades, de tus talentos, y lo más importante, por muy trillado que suene, es de que lo que hagas te guste, ¿no? Claro. Al final del día. Sí, mencionaste algo muy importante, digo, dentro de todo hay muchos puntos especiales que tocar, porque todos generan una cierta variabilidad en nuestro crecimiento, ¿no? Y una vez escuché que nuestra vida no se determina por las decisiones grandes que tomamos buenas, ¿no? Así, tomé una super decisión bien suerte, sino de la suma de decisiones pequeñas, ¿no? Que te van acompañando. Entonces, mencionabas, por ejemplo, lo de los mentores. Ahí, por ejemplo, ¿quiénes o qué recuerdas de ellos que te hayan influenciado para poderte generar esa pasión por la arquitectura en sí y después te hayan acompañado a lo largo de ciertas etapas? Pues, híjole, como que un evento en especial, es que yo creo que es la misma pasión que ellos tenían, ¿no? Debe ser tanta que de repente la desbordan y como uno decía también, ¿no? Yo puedo poner una semilla, pero si la tierra no es fértil, pues no, porque ellos al final se dedican a la enseñanza. Justamente el profesor que comentaba yo en Nápoles, les mandaban como el que a los peorcitos, y esos que les mandaban los peorcitos los transformaba, de verdad tenía algo especial él en su forma de ser, en su forma de enseñar, de transmitir, de decir que lo que él era capaz de hacer, podíamos ser capaces todos, y lo hacía ver hasta cierto punto fácil. Y para gente que nos gustaba aprender, nos gustaba absorber esos conocimientos y trasladarlo, pues era oro molido. Él daba sus clases muy apasionado y tuve la suerte con los demás. Sí hay varios ejemplos, algunos un poco grotescos, pero es como te van formando. Es que él puso un ejemplo
A ver, tú échalo, estamos en confianza. No, es que un profesor, él nos platicó una anécdota que entre profesores le decían, oye, siempre te mandan a los malitos y los regresas con 9 y 10. Y pues, ¿qué les dices, no? ¿Qué haces? Y dice, no, nada, normal. Dice, nada más les comenté que había un concurso de vomitadas, ¿no? Okay. A ver. Que iba a haber un concurso. A nosotros no nos aplicó ese ejemplo, ¿no? Pero eso nos lo platicó. Tenía varios trucos, ¿no? Sí, y voy a ser muy breve porque si detallo vamos a terminar mal esta revista de chance que decía pues que en ese concurso pues iba a ganar la más hedionda, la más viscosa, la que aportara más, la que generara más vómitos, la que generara más vómitos, la que aportara más colores. Entonces les preguntó que qué era lo que iban a hacer y pues todos decían lo inimaginable, ¿no? O sea, decían, pues yo lo primero que tengo que ir a tal lugar y comerme tal cosa y combinarla con esto. Entonces, bueno, el ejemplo es grotesco, pero te ponía a pensar, ¿no? Te ponía a pensar cómo podías ganar la lasaña. Te hacía partícipe, ¿no? De esa obra de arte que iba a ser. Esa obra de arte. Bueno, en términos generales, y ese ejemplo pues da mucho de qué hablar de lo que era el arquitecto. Pues decía un poco que la arquitectura es lo mismo, ¿no? Que nosotros no podemos agarrar un lápiz porque pues en esos años todavía no había, el AutoCAD no era generalizado. Entonces pues a mí me tocó echarme toda la carrera a mano. Que no podemos agarrar un papel y un lápiz sin haber comido. ¿Por qué? Porque al final el resultado de nuestro dibujo era lo que absorbiéramos en nuestras investigaciones, ¿no? No podíamos, o sea, si íbamos a hacer una casa, nos teníamos que empapar de casas, de casas bonitas, de casas feas, de casas grandes, de casas chicas, cómo funcionan las casas grandes, no podemos hacer otra cosa. Y pues de alguna forma así de grotesca reducía su método de enseñanza, que tenía muchas aristas, pero personalizaba mucho, o sea, se enfocaba en cada quien, no daba una clase generalizada. Agarraba a un chavo y le decía, ven tú, y le decía una cosa diferente al que le decía a otro, ¿no? Excepcional. Sí, tenía el don, ¿no? Tenía el don, tenía la capacidad y lo más importante, el conocimiento y la pasión, y sí, lo llega a transmitir. De ahí en fuera mis jefes pues también tenían tuve un jefe que sí debe vivir todavía, Kaiser, que también fue alumno de la UNAM, súper estricto, o sea, en dibujo, en técnica, en todo, muy estricto. A mí puedo decir que hasta la personalidad me cambió, porque los años que siguieron a él, pues yo también me volví enojón y me volví, bueno, cuando absorbes, de repente te toca absorber lo bueno y lo malo, ¿no? Y pero así un evento en especial que me haya cambiado, no, yo puedo decir que también tiene que ver con la fortuna de habérmelos encontrado y haberlo aprovechado. Claro. No sé si bien o mal, al final del día, pues los proyectos que dejas en el camino son los que hablan por ti, ¿no? No puedes hablar de tu trabajo, o sea, para eso que hablan los demás, ¿no? Que los demás digan de tu trabajo, pero que me ayudó a hacerme un concepto de cómo se debe hacer arquitectura, pues sí. Y fortuna, porque terminando el comentario que empecé, cuando uno se visualiza en el respirador, pues la arquitectura siendo tan amplia, tan diversa, pues es difícil que, o más bien yo pienso que la mayoría no llega a eso, ¿no? La vida te va llevando por otras cosas. Yo, como te he comentado, no creo que haya en la fila de aspirantes a arquitectura algún joven que diga, yo quiero ser el mejor perito evaluador de México, ¿no? No creo, la vida los va a ir, con todo respeto a los peritos evaluadores. Sí, claro. Pero no creo, por eso es un tema,
cuando entras un tema un poquito aspiracional, ¿no? Lo que implica la palabra arquitectura como lo que se le ha relacionado con el arte, con el diseño, con la habitabilidad de los espacios, el confort, como que va relacionado muy con eso, ¿no? Pero al final sí la vida te va colocando con la carrera, por eso me siento afortunado porque soy de los que siempre pensó que podía tener un aporte en diseño y al final, pues, bien o mal, pues es en lo que me he enfocado. Sí, pues eso es bastante interesante escuchar de dónde nace como la pasión a veces que uno ve. A veces me ha tocado encontrarme con personas que les apasione como lo que hacen, ¿no? Y que sobre todo lo vacíen en sus proyectos, que lo vacíen en cada una de las como líneas que inclusive puede representar un proyecto de pues, la magnitud que sea. Y pues escuchar de todas pues, esas historias que al final dependen de pues cada una de nuestras vidas, ¿no? De esas circunstancias a las cuales pasamos, del contexto. Ahora, derivado de eso, ¿cómo tú conectas esta parte con la filosofía en sí que tienes, por ejemplo, de vida y cómo lo conectas con tu área profesional? O sea, ¿cómo ves de algún modo la parte pues, versus profesional junto con el arte, lo que te apasiona, junto con lo que te guía, digamos, a pues, mantenerte documentando, aventarse riesgos de obras cada vez más representativas y comprometedoras? O sea, ¿qué es lo que te impulsa de eso a como seguir creciendo en esta área? Pues fíjate que, bueno, lo que es la persona o la filosofía que decías que uno tiene, es curioso porque ahorita empecé a hablar del proceso académico. El taller de autogobierno al que yo iba, pues eran de izquierda, eran pues en esos tiempos, al principio de los 90 en el PRD, eran así, yo me identificaba con esa forma de pensamiento, porque yo en esos años pues era un poco rojo, ¿no? ¿Qué era pues comunista, de esos que piensa que no, del Che Guevara y de que igualdad para todos, etc. Se supone que me debía sentir cómodo ahí, pero mi objetivo era otro, ¿no? Entonces muchas veces hay que separar un poquito lo que es uno, aunque sí el gusto por hacer las cosas y la vocación lo tienes que llevar a todos los renglones, y sí tiene que ver la forma como pienses en cómo ejerces tu vocación, ¿no? Claro, y como filosofía de vida, ¿cuál es lo que te impulsa a ti, por ejemplo, lo que tienes identificado? Porque pues al final muchísimas cosas, ¿no?, de la vida se representan como éxito. Hay muchas etapas en nuestras vidas que a veces alcanzamos o aprendemos cosas valiosas. ¿Cuál es tu filosofía respecto a la vida en sí? Pues mira, la vida en sí, en función de la arquitectura, o el emprendimiento, todas las dimensiones que representan a arquitecto Dani Pacheco, todas esas. Ok, a mí, digo, en la parte profesional, en la parte en sí de la arquitectura, pues sí me entusiasma hacer o pensar en que puedo hacer proyectos cada vez más, como tú dices, cada vez más importantes, cada vez más grandes, cambiar vidas. Digo, al hablar de la arquitectura, no quiero parecer como un químico que ya me contaba que la química lo es todo. Dice, no, es que la química lo es todo, es esto, es el piso, tú eres química. Pues sí, no quiero parecerlo, aunque parece que por ahí voy. Pero sí, la arquitectura no es todo, o sea, es desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más civilizada. Estamos rodeados de eso y de lo que hacen los arquitectos, ¿no? Entonces eso motiva porque yo siempre he dicho que no hay proyectos pequeños. Entonces el hecho de que tú le puedas dar una solución a una persona y colaborar con eso desde tu trinchera, porque también he pensado que los arquitectos tenemos la gran fortuna de tener clientes que están bien y que les quiere ir mejor. No sé si opinan lo mismo de los abogados.
pero tenemos esa fortuna de que podemos poner esa gota, ese granito de arena a lograr a que su vida sea mejor. No importa qué tan pequeño sea el proyecto, no tienes que hacer una megaestructura para aportar. O sea, la señora que te dice que quiere un pisito arriba de su casa, le estás dando eso, ¿no? Y eso es fructificante. O sea, no es ayudar, porque al final recibes paga, ¿no? Pero a nivel personal, pues sí me gusta ser empático con las situaciones de la gente, me gusta ayudar cuando se puede ayudar, con el conocimiento, con lo que puedas, con la forma de ser, con cruzar la calle a una persona. Es una forma de vida que se aprovecha muy bien desde esta profesión. Claro. Y por ejemplo ahora, mucho de nuestra audiencia también, por ejemplo, podrían ser personas que están buscando encontrar esa pasión en lo que están, por ejemplo, estudiando, ¿no? En la misión, porque al final pues este segmento de la construcción pues también conlleva mucho el tema de la experiencia y de estar expuesto a diferentes pues, cosas en tu vida que te lleven a conocer más del medio. ¿Qué les puedes decir ahí de cómo tú pues vinculas esta parte como de inspiración para bajarla, por ejemplo, a un proyecto, pero a la vez de algún modo que ellos puedan como conectarse con eso desde muy jóvenes, ¿no? ¿Cómo pueden ellos empezar a incurrir en esta parte artística, en todo, para poderlo como imprimir en sus proyectos y que se apasionen también como tú, ¿no? De la arquitectura, de todo lo que ello conlleva? Sí, bueno, yo creo que lo primero para los que aspiran a estudiar o para los que están estudiando es que deben de entender que, o bueno, lo digo desde mi punto de vista, ¿no? Que esta profesión es de altos y bajos, es muy dura. Cuando estás estudiando, pues son unas matadas tremendas. Y que piensas que terminarán cuando ejerzan, ¿no? Se vuelve peor, porque ya las presiones se vuelven reales y ya ahí no hay NAs ni NPs. Ya no te puedes hacer bolita, ¿no? Ahí te llega la demanda. Te cae el Diosam o unos impuestos. Sí, o sea, pero digo, supongo, no, la arquitectura no es exclusiva, ¿no? Pero sí es muy difícil, o sea, sí es complicada, la responsabilidad que se tiene es alta. Y bueno, en la medida que asimilen eso, porque te lo digo, bueno, ahorita desde este lado del escritorio, pues me toca platicar con muchos jóvenes que idealizan mucho la carrera, o sea, como que sí, o sea, como tú la acabas de describir, ¿no? ¿Qué hay de esa gente que quiere crear y que quiere dibujar? Creo que va con que así no los han hecho parecer, ¿no? Pues sí, te digo ahora, que en especial con la carrera, y debe haber otras que con todo, sí. Y hay arquitectos de 35 años que siguen pensando, de 40 años que siguen pensando que su labor en el mundo es hacer arte, ¿no? Hay que ser completos, yo creo, hay que ser completos. No saberlo todos, que es muy diferente, sí, pero sí hay que ser completos. Hay que conocer la técnica para proponer algo fumado, ¿no? O sea, no se puede dejar de lado, no se puede ser un arquitecto conceptualista, de estos artistas que arrastran el plumón y les entregan casi en un marco sus rayones al ingeniero civil, ¿no? Yo digo, no se puede ser desde mi punto de vista, pues claro que existen y tendrán mucho dinero y mucha fama y funciona así, pues claro que funciona, ¿no? Pero, ¿qué les diría? Pues que sean completos, o sea, los arquitectos que han o sea, si tú te tiras a los mayores y mejores ejemplos de los arquitectos, pues te vas a acercar un poquito a la mejoría. Los arquitectos destacados, pues son
interdisciplinarios, ¿no? Y cuando no lo son, mira, hay un caso, por poner un ejemplo, un caso muy importante de lo que digo, que es el arquitecto Ramírez Vázquez. Dame un minuto aquí en el Sí. Ya, ¿tú ves aquí, no? Por ahí anda. ¿Sí está ahí? O allá arriba también. ¿Sí está? No. No, está allá, mira. Ah, yo estoy del Charín. Que ahorita nada más nos las deja ahí que no nos toca. Vale, güey, ya son las 16:30. ¿6:30? No, pero está bien. Todavía le cuelgan, ¿no? ¿O cuánto Pues le todavía cerrar como en unos 5 minutos, una cosa así. Sí, Sí, pues de hecho esto es ir experimentando. Ya, hay que ponerle un letrerito ahí de no molestar, estamos de ¿eh? Y después ya ponemos un foco, ¿no? Un De foco, auricular. y luego un dibujito así en la como si fuera radiactivo, ¿no? Sí. Bueno. Ya nos así. contaron la inspiración. Nos estabas comenzando a contar una historia. Bueno, decía yo que no hay que ser sabelotodos, pero sí hay que conocer un poco de todo. Porque hablábamos hace rato, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Proyectista? ¿O qué voy a hacer? ¿Estructuras? ¿O voy a hacer precios unitarios? ¿Voy a hacer generadores? ¿Voy a ser supervisor de obra, residente, superintendente? Y realmente puede haber un espacio arriba de todo eso en donde diriges todas esas disciplinas y eres el encargado de conducirlas a un producto final que se llama proyecto ejecutivo. Decía yo de un ejemplo, ¿no? Porque pues si hablamos de fútbol, pues hay que hablar de Maradona, hay que hablar de los mejores. Decía yo No se crean, es para calentar. Decía yo de Ramírez Vázquez. O sea, tú dices, ¿cómo puedes concebir que un arquitecto haga de buena manera un museo de antropología, un estadio azteca y una basílica de Guadalupe? No sé. Pues es muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo. El hombre tenía un gran talento para hacer equipo, para escoger a las mejores personas, hacer un equipo interdisciplinario. Él mismo lo decía, yo soy el que orienta el proyecto, yo soy el que escoge a la gente como un director técnico, ¿no? En el Museo de Antropología pues invitaba, por supuesto, arquitectos, ingenieros, pero antropólogos, historiadores, todos los que tienen que ver con el quehacer de ese espacio, y tenía un gran talento en lograrlo, ¿no? Ese fue su talento. Él no quería hacer el Estadio Azteca. O sea, él dijo, no, yo estoy ocupado. ¿Cómo lo logra? Pues haciendo un equipo interdisciplinario. Pues no de la noche a la mañana haces un estadio y de repente te vas a hacer otras cosas. Eso que él hacía es resultado de una gran capacidad para entenderlo, todo lo que engloba a un objeto. O de incorporar a la gente adecuada, ¿no? En su equipo, ¿no? Y Pero, saberlo guiar. sí, exacto, tener esa capacidad, esa sensibilidad de hacerlo, porque él estuvo en infinidad de proyectos, pero el señor no es una gran computadora, ni es un gran genio para estar en todo eso. Los grandes arquitectos, pues así son, se rodean de gente increíblemente capaz, Como ¿no? se dice, ¿no? Que es un buen consejo rodearte de personas más inteligentes, más capaces que tú, ¿no? En ciertas áreas. Así es, y de lo mejor, pues, es un poco lo que
Ramírez Vázquez hizo, pues es, guardando las proporciones, lo que Steve Jobs hizo con lo que propuso, ¿no? Pues agarró lo mejor de todo. Sí, en sus tiempos, en su Exacto, contexto, o sea, contexto. vaya, no, lo que agarró ya existía, pero hay que tener el talento de saber que está y unir lo que ya está para lograr un producto al final. Bueno, no es de que a mí me gusta mucho la arquitectura de Pedro, pero sí de Pedro Ramírez, de Pedro, de Maradona. Pero sí admiro, bueno, ese potencial tuve la suerte no de conocerlo, porque no lo conocí, pero sí de trabajar con sus colaboradores y bueno, tiene toda una escuela, ¿no? Tiene toda una escuela y es eso, el ser completos y el entender que la arquitectura es una labor interdisciplinaria en la que no tienes que ser experto en todo. Claro. Sí, escuché un concepto que ahorita se me venía a la mente, que en un gran barco pues, se controla de un timoncito, ¿no? Entonces realmente mueves toda esa estructura con un pequeño timón, ¿no? Y así funciona un poco el liderazgo, ¿no? Y la visión. O sea, a veces no necesariamente se dice que pues no nacen todos líderes, ¿no? Hay otros que se hacen y que de una visión que les viene a la mente desarrollan la habilidad de poderla vender y enamorar a otros de su visión, ¿no? Y eso los vuelve en esa capacidad de pues enamorar a más personas de su propósito y sumarse, ¿no? Personas más inteligentes, más capaces, más de todo en cierto segmento, ¿no? Y desarrollar esas habilidades blandas es muy importante, ¿no? Sí, y mencionaste algo muy importante que tiene que ver con el ejercicio, que es el liderazgo. Hay personas que son muy capaces, que tienen un potencial tremendo, y el no ejercer el liderazgo, porque yo pienso que el liderazgo no es algo con el que nazcas, a lo mejor yo esté mal, ¿no? Pero el liderazgo se va formando, o sea, no te puedes, y eso también responde un poco a la pregunta de qué decirle a los jóvenes para que sean felices en este camino, es que se tiene que tener el liderazgo en todo momento. En la obra, imagínate un residente sin liderazgo o un gerente de proyectos. ¿no? Y liderazgo no es militar, o sea, porque muchas veces se relaciona el liderazgo con autoritarismo. El liderazgo es convencer a la gente desde el más sencillo albañil hasta el jefe de proyectos de que lo que estás proponiendo pues no es el mejor a lo mejor, pero es un buen camino. Y el liderazgo en esta profesión es una herramienta indispensable. Fundamental, ¿no? Sí. Sí, y por último, pues para cerrar esta parte, ese brinco ahora del tema de tú desarrollarte como independiente y como arquitecto, ¿cómo lo conectas ahora a esa siguiente fase para emprender? O sea, ¿qué fue lo que te llevó? Porque pudiste haber emprendido como tu cuate, ¿no? Que emprendía en otra cosa que era arquitectura. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, no, pues sí, me enfoco aquí y pues, ¿qué le dirías a alguien ahora antes fue estudiar, ahora fue para aventarse a emprender desde el tema de arquitectura, construcción? Fíjate que es algo que no se debe perder, que es y también estrellado, pero bueno, por algo estrellado, ¿no? Porque pues debe tener un valor de verdad. El no quedarse en la burbuja. Muchas veces en ninguna de las etapas. Yo conocí, no sé si te acuerdas que te platiqué que vino a entrevistarse a un arquitecto que estudiaba en la UNAM, y entonces me identificó un poquitín porque era de mi generación y me dijo que se había metido a autogobierno. Le digo, oye, ¿no te saliste? Dice, no, porque dicen que los otros talleres estaban bien difíciles y yo no me podía dar el lujo de reprobar. Claro. Entonces me quedé en autogobierno porque era barco y porque ahí no reprobaba y ahí podía cumplir mi objetivo, que era terminar la carrera. O sea, este confort se viene cargando desde tu etapa académica hasta el ejercicio, se viene cargando. Y es un poco parte de ese brinco, ¿no?
en la cuestión de que dejas de recibir quincenas, pues es donde te bajas de tu burbuja y sientes el primer impacto a los primeros 15 días, ¿no? Te chupa la bruja, ¿no? Sientes que te chupa la bruja. Sí, porque uno piensa que tienes tiempo para ti mismo, y sí hay algo de eso, ¿no? Te bajas un poco de esa disciplina. Pero es eso, no conformarse y tampoco estigmatizar a los que se quedan como empleados. O sea, hay empleados en todos los rubros, de todas las profesiones, muy exitosos, que logran una estabilidad económica importante y logran todos sus objetivos de vida dentro de los estándares que ellos quieran, o más aún que muchos emprendedores. Totalmente. Entonces, tampoco no es estigmatizar, salte de ese yugo, no, cada quien tiene que ver por sus oportunidades, y eso va en función de lo que cargas en la mochilita de experiencia, ¿no? La vida es así, vas subiendo a la mochilita conocimientos y los aplicas para lo que crees que es lo mejor. Te puedes equivocar, pues sí, es un hecho. Sí, y es parte del camino, ¿no? Equivocarse y volverse a equivocar. Pues es esta oportunidad de descubrirte en esos momentos a ti mismo, ¿no? Eso es lo más que en esos momentos, ¿no? De bajón, o también cuando estás muy arriba, también no perder el piso, ¿no? O sea, eso es una experiencia en sí, cada cosa, ¿no? Y no hay éxitos absolutos, eso también hay que entenderlo. O sea, hay veces que estás arriba y también, pues, o sea, te puedes seguir esforzando y no seguir siempre arriba, ¿no? O sea, a lo mejor lo que al final te debe sacar a flote es lo único que te queda y nadie te quita, que es la vocación y el aprendizaje que has llevado. Claro, ¿no? Disfrutar de lo que haces y poder, pues, esparcirlo hacia otro, ¿no? Muchas opiniones diferentes hay ahí, pero será tema de una conversación más filosófica en otro podcast. Para la otra, la historia de México en los mundiales, es un tema. Y eso no lo entendí. Otro tema. Mojar el cascajo, tantas cosas que uno platica. Pero bueno, pues arquitecto, pues muchísimas gracias por acá, pues acompañarnos. Ya nos estaremos acompañando en diferentes episodios para ir aquí explicando un poquito más de nuestro día a día y de todo lo que pues se está haciendo para que pues otros puedan aprender de nuestros errores. Ya saben que uno la riega y ustedes se lo ahorran. Entonces, pues esperemos que les guste y que puedan estar atentos de las siguientes entregas que vamos a ir enviando, ¿va? Entonces, pues muchas gracias. Gracias. Por acompañarnos. Gracias. Aquí vamos a poner aquí las redes que representan a cada uno y pues el botoncito acá de suscribirse y dar like, dice el coreano de Corea. También. Muy Pues bien. aquí andamos. Es un gusto. Gracias. Gracias. Pues ya terminó aquí. Fue el primerito de un chorro. ¿Cómo te fuiste sintiendo? Eso de... Pues sí, es cierto que se te olvida, ¿no? Se te olvida que estás aquí. Sí, la siguiente idea que tenemos tal vez que pongamos una pantallita ahí, que vayamos hablando de algunos, hay unos memes como de construcción que luego hacen. de los perritos, ¿no? No, De los chiles. que como has visto, ¿no? De que no, pues ponen ahí una casa y está toda desfasada, ¿no? Y que no tiene castillos. O sea, para hablar un poquito de para lo siguiente. Ya. Sí, podemos poner ahí uno. Como los de los Carmel, ¿no? ¿Sí los ubicas? Sí. Sí, algo de eso, pero Que estaría habla chido como hablar. rancherón. O reaccionar a videos de otros constructores. Eso estaría interesante. Sobre todo para empezar a vislumbrar en este mundo. Pues hay sí, mucho de dónde pero sí cortar, es cierto, sí se te olvida. Sí, bueno, los primeros 5 minutos sí estás como que al pendiente, sí. No, y las primeras veces está súper crudo, pero poco a poquito te vas envolviendo y soltando. Es parte de, pues, de ir experimentando, ¿no? Pues sí. Sí, Oye, aquí esa parte que dijiste del autogobierno. O sea, sí que era la clase, yo no sé, o sea, no tengo idea. Más Es que había un programa de estudios que en ese tiempo era del 87 y después se cambió en el 95. Y el autogobierno no entraba en ese plan de estudios. El autogobierno, como bien se dice su nombre, era autogobierno. Es decir,
eran talleres implantados dentro de la universidad, dentro de la facultad, pero con sus propias reglas, con su propio plan de estudios, con su propia disciplina, y ahí y ahí brillaba mucho el PRD, porque el PRD en esos años estaba en la capital, fue el primer gobernador, cuando se cambió. Cuauhtémoc Cárdenas, Okay. que ya no eran regentes elegidos por el presidente, sino ya el primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, elegido por el pueblo, fue el primer gobernador de la Ciudad de México. Y entonces todas las delegaciones pues fueron un triunfo abrumador, se llenaron de perredistas, y no sé cómo la política se llegó a la Facultad de Arquitectura, porque a los estudiantes los utilizaban para proyectos del gobierno dándoles cacahuates. O sea, a mí me tocó estar en la alcaldía, bueno, en ese entonces la delegación Tlalpan, con el Pino, un ex líder en el sindical, un ex líder del movimiento del 68, que se le olvidó quién era y se pasó del otro lado y se volvió delegado de Tlalpan. Y nos reunió como a 50, 60 estudiantes y decía que les ayudáramos, que algunos proyectos del gobierno, y que al final iban a rifar una pinche computadora, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo estaba hipnotizado por el PRD, esas políticas se hacían en la Facultad de Arquitectura. Era un desmadre, o sea, era un desmadre, literal, de principio a fin. Y yo sí dije, chale, cabrón. O sea, yo me acuerdo una vez sentado así, con la cabeza así, viendo la banca de frente, diciendo, ¿cómo es esto, cabrón? O sea, así me apachurró, cabrón. O sea, decir, oye, pues, porque yo había hablado de la Facultad de Arquitectura como una de las mejores de Latinoamérica. Porque, ¿Y primero y después eso? Pues aparte, pues la ciudad universitaria pues la hizo Mario Pani, o sea, O'Gorman, celebridades de la arquitectura, las primeras trazas cuando México se estaba reconstruyendo, ¿no? O sea, después de la revolución, no, puta, había todo por construir en la Ciudad de México. Y Ciudad Universitaria no por nada hoy es patrimonio de la humanidad. Y encontrarte con esa mala suerte, porque yo no lo hice premeditadamente, me voy a meter al autogobierno. O sea, yo lo hice por un tema de horarios, lo hice por otros criterios. Y los primeros días de encontrarme con esa organización, te digo, ya no existe. Pero estuve así de dejar la carrera. O sea, sí decía, es una jalada. ¿Cómo voy a estar yo aquí 5 años? ¿Y a qué te hubieras dedicado? Sí. No sé, probablemente abogado. Ingeniero civil. No, la verdad no sé, ni quiero pensarlo, porque... Pero fíjate que ahora que fue este güey que, o sea, sí me llamó la atención que, oye, cabrón, ¿y no te saliste del autobús? No, ¿qué querías que reprobara o qué, güey? No, cabrón, quería que te esforzaras, que pasaras con un poco más de esfuerzo. No, mis jefes ni querían porque la carrera era cara, ¿no? No mames, güey. Y ahí como, o sea, dependerá de... Es que a veces está como muy encasillado a lo que te vas a dedicar, ¿no? O sea, como que, pues, bien se dice, ¿no? Que si juzgas a un pescado porque escala un árbol, un dicho de Einstein según un meme, pues va a terminar siendo pues, un pescado tonto, ¿no? O sea, sí. igual es lo que, pues nadie quiere lo que no conoce, ¿no? No sé, pero como que las escuelas te encasillan mucho en eso, ¿no? Sí. O sea, en elegir algo y ya pensar que te vas a dedicar a eso toda tu vida y pues la verdad es que pues no, lo utilizas como una gama más de tus herramientas, pero Sí, fue conocimiento. pero pues no lo saben, entonces como que tal vez deciden como que apenas lo que creen que se parece y se dan cuenta en el camino que tal vez no. Así es. Y luego los padres dicen, ah, pues ya terminaste, ya termina ahí, ¿no? Sí, ¿cómo te vas a Terminas cambiar? quedando ahí toda la vida, ¿no? Es que yo también creo que lo que se ha cambiado mucho es eso de que si estudiabas una carrera, pues ya, ¿no? Ya habías cumplido en la casa, ¿no? Ah, sí, también. Sí tienen como esa... O sea, como que para colgar. Ya le iban a poner tu cuadrito ahí Sí, en en la el cocina. refri. Pues ya, para bien ha cambiado eso, ¿no? No tanto, ¿no? Pues yo pienso que Es la última colita tal vez, junto con la siguiente generación. Eso que la siguiente. Pero lo que yo decía es que la parte de estigmatizar, ¿no? O sea, también de que no, porque yo te lo creo en los años que serán 40, 50, ¿no? Que puta, ser arquitecto era que ya la hiciste, ¿no? Era casi un título nobiliario. Cualquier caso. Pero ahora con tanta competencia, con tanto ajetreo,
te digo que ya no es como antes de que quieres ser de grande. O sea, los niños ya no están formados con esa pregunta, ¿no? Ahorita yo creo que no. Mucho se ha enfocado al aspiracionismo, ¿no? Al dinero. Porque Sí. pues ahora ves muchos casos, bueno, sobre todo en redes ejemplos, ¿no? Me ha tocado ver que dicen, no, pues miren a la señora de las quesadillas. La señora de las quesadillas. Sí, estamos hablando de que ahora en los memes ves a la señora de las quesadillas que dice ahí el chavo que graba y dice, miren, la señora de las quesadillas, la camioneta nueva que trae. Y yo con licenciatura en mercadotecnia subiéndome a mi microbús, ¿no? Entonces como que existe ese aspiracionismo ya muy como desproporcionado, ¿no? Ya desconectaron totalmente la pasión por la que estudias o por la que aprendes Sí, algo, no, ya. y la llegaron mucho al concepto de la parte económica, de todo eso, ¿no? Entonces, pues es como un círculo vicioso ahí que no te ayuda ni a una cosa ni a otra, ¿no? Ni a destacar en tu actividad, ni a crecer económicamente. Sí, sí, sí. Se alinea ni otra, ¿no? ¿Tú crees que Sí, aunque afortunadamente se ha ido perdiendo, ¿no? Es lo que te digo, como que No, porque ahora los niños quieren Pues jugar sí. Fortnite y ganar dinero desde sus casas, quieren hacer Sí, sí. TikToks y ganar dinero desde sus quieren Pero casas. al final del día, digo, se vuelve una pasión también eso, ¿no? Los gamers pues, se monetizan con eso y no deja de ser pasión. Porque te digo, y regreso al principio, no puedes estigmatizar pasiones buenas y pasiones malas, ¿no? Claro. Siempre y cuando te dé para alcanzar tus benefactores y para que te sientas bien, pues no, yo pienso que no está mal, o sea, siendo algo positivo, ¿no? Porque pues también puedes hacer cosas negativas que te hagan ganar dinero, pues siendo cosas positivas, pues la pasión es así. Pues ahí están los gamers con los ojos pelones toda la noche y a lo mejor monetizan muy bien Sí, monetizan muy bien. pues es como si a mí me dijeran que me la paso toda la noche haciendo proyectos, así que me digan que estoy loco, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pueden jugar al Fortnite y escuchar. Muy bien. Pues ya se concluyó la historia. Vámonos. Iniciar grabación. ¿Y este botón para qué sigue? Ese es para subirlo. No, para subirlo. No, pues está No, bien. para subirlo. Ya. Es que como que se necesita mesas más altas. Sí, están muy altas. Pero no tenemos chicos aquí. Muy bien. Déjame, le va a parar. Me voy a acabar mi mezcal.